En Bootstrap llamamos componentes a aquellos elementos que engloban una cierta funcionalidad. Serían algo así como los recursos o los widgets en aplicaciones de escritorio o aplicaciones de dispositivos móviles. Y abarcan desde elementos muy simples y muy comunes, como un botón o un combo, a otros más avanzados como barras de navegación, pestañas, etc. Aunque la mayoría de los componentes van a necesitar un código externo, un código JavaScript, para realizar la función que se le haya asignado, por ejemplo, un botón que tiene que hacer algo cuando se pulsa sobre él, hay otros que además lo van a requerir para realizar su funcionalidad intrínseca. Por ejemplo, unas pestañas que cuando pulsamos sobre una de ellas se muestra una parte de la web y no otra. Vamos a dedicar este vídeo a los componentes más sencillos, a aquellos que no requieren del uso intensivo de JavaScript. Y el primero de ellos va a ser el botón. Como ya sabemos, en un documento HTML, los botones pueden definirse de tres modos. Mediante el uso de una etiqueta input, con el type button, mediante el uso de un enlace, es decir, de una etiqueta A, con la propiedad role igual a button, o directamente mediante la etiqueta button. En general, la mejor manera de usarlo va a ser justo con esta última, con la etiqueta button, ya que nos va a permitir una mejor compatibilidad, un mejor renderizado en diferentes navegadores. Para usarlo, simplemente utilizamos la etiqueta button a la que le añadimos la clase btn. Que ya automáticamente le va a dar un estilo Bootstrap. Además de proporcionar este estilo, vamos a poder añadir también una serie de helpers, que tal y como vimos en el vídeo anterior, cuando hablamos de tipografías, son clases que van a añadirle un estilo visual especial. En este caso, para los botones, esos helpers vienen dados por una clase que empieza por la palabra btn, un guión y una palabra indicando el estado, que puede ser primary, que sería el básico, que nos va a dibujar con un color azul, success, que ya recordamos que es verde, info, un color azul más claro, el warning o el danger. Además podemos hacer que estos botones tengan un determinado tamaño, y en este caso se hace jugando con una serie de clases que empiezan también con la palabra btn, seguidas por el mnemotécnico de las resoluciones de Bootstrap, es decir, LG para tamaños grandes, MD para medianos, SM para pequeños y XS para muy pequeños. En este caso, esta nomenclatura únicamente tiene que ver o hacer relación al tamaño del botón, no tiene nada que ver con el ancho que tenga el navegador en ese momento. Vamos a dejarlo con MD y vamos a añadir dos opciones más. La primera, que nos permite activar o desactivar el botón, es decir, indicar si está pulsado o no. Eso lo vamos a hacer con la clase active. Vemos que el color es un poquito más subido. Y por otra parte, con una clase que nos va a permitir habilitarlo o deshabilitarlo. Si no está aplicada, el botón está habilitado, es posible pinchar sobre él. Pero podríamos decirle que el botón estuviera disable. De manera que no podemos hacer acción sobre él. Otra opción relacionada con los botones es el uso de badges o de insignias. Estos elementos no son ni más ni menos que botones que llevan asociados un pequeño texto recalcado que suele ser un número. Podemos copiar este botón voy a cambiarle el color y lo que voy a hacer es añadirle ese texto utilizando un span, al cual le asigno la clase badge. Vemos cómo queda a la derecha y es un elemento típicamente utilizado para indicar el número de elementos pendientes para leer, los nuevos elementos creados, etc. Los siguientes componentes interesantes son los que tienen que ver con los elementos de entrada de datos. Ya hemos visto en el vídeo anterior cómo funcionan dentro de un formulario, pero en concreto el input puede ser personalizado de una manera más potente añadiéndole componentes en su interior. Por ejemplo, vamos a crear un input
al cual asignamos, como recordamos, la clase formControl. Esto es muy importante, ya que para que el funcionamiento de lo que vamos a hacer sea correcto, es necesario que esa clase esté definida, esté añadida al input. Y ahora vamos a añadir al documento el elemento que queremos añadir a nuestro input. Ese elemento se añade como un span y se puede añadir o delante o detrás, según querramos que nuestro elemento esté colocado al principio o al final de nuestro input. En mi caso voy a hacerlo delante y lo creo utilizando una etiqueta span, a la cual le añado la clase input group addon. Cierro el span y pongo, por ejemplo, código. Ya tengo el elemento creado, lo que me falta ahora es ubicarlo justamente dentro del input. Y para eso lo que hacemos es envolver ambos dos elementos, tanto el span como el input, dentro de un div que tiene la clase input group. Y efectivamente aquí vemos cómo tenemos el input, pero delante se nos ha colocado un span, una etiqueta embebida, o al menos dando esa sensación dentro de lo que es el elemento input. Se ha colocado una etiqueta, pero perfectamente se podría haber colocado, por ejemplo, un check o un radio button. Simplemente aquí en el span como contenido, en vez de colocar un texto, colocamos un input, que en este caso sea de tipo checkbox, por ejemplo, o de tipo radio. Incluso podríamos colocar un botón, pero en este caso habría que hacer alguna pequeña modificación. Voy a aprovechar y lo voy a colocar en este caso detrás para darle otro aspecto, más que nada. Y para añadir el botón, obviamente lo que hay que hacer es, en este caso, poner un botón. Pero también modificar la clase del span para que en vez de ser addon sea btn. Otro componente también habitual en las páginas web para indicar cargas, por ejemplo, son las barras de progreso. Una barra de ese estilo se puede definir de una manera muy sencilla, utilizando simplemente un div al cual asignamos la clase progress y en su interior otro div con la clase progressBar, a la cual es conveniente asignarle un estilo que le indique que el ancho mínimo, por ejemplo, sea, por ejemplo, en este caso 2M. Ponemos un valor, por ejemplo, un 30%, y ya que estamos también se lo damos a la barra. La razón de usar un ancho mínimo es por razones de usabilidad. Si no lo ponemos con porcentajes muy pequeños, será bastante complicado leer la etiqueta, ya que no habrá suficiente barra de progreso, no habrá suficiente azul en este caso, para hacer de fondo con respecto a la etiqueta y darle más contraste, darle más legibilidad. Por supuesto, son aplicables los helpers que hemos estado haciendo en los elementos, en este caso solo que van prefijados con la palabra progress bar y luego pues como siempre success, ponemos verde, info, warning, etc. Pero además podemos hacer que la barra se muestre con una serie de franjas que estén inclinadas, que además incluso se pueden animar. Para lo primero, usamos la clase
progress bar stripped, y en el caso de que queramos verla animada, simplemente ponemos la clase active. Incluso, como última opción, podríamos apilar diferentes barras de progreso. Dentro del envoltorio principal, que es el de la clase progress, podría meter otra barra. Voy a cambiarle el color para que se vea mejor, que puede tener obviamente diferentes características. Esta puede estar, por ejemplo, sin la animación. Yendo ya a componentes un poco más potentes, el primero de ellos sería la agrupación de elementos mediante una lista. Su creación es muy sencilla, simplemente hay que crear un envoltorio que tenga asignada la clase listGroup y a cada uno de los ítems la clase listGroupItem. Por ejemplo, creo una lista desordenada a la que le asigno la clase listGroup y en su interior coloco los ítems con la clase listGroupItem. La gran ventaja es que no únicamente admitimos texto estático, sino que podemos incorporar, por ejemplo, insignias, simplemente añadiendo el span correspondiente, que hemos visto antes. Botones, por ejemplo. O incluso cualquier tipo de elemento personalizado. En estos casos es interesante darse cuenta de dos detalles. El primero es que en el botón no hemos añadido la clase botón y que para un mejor formato existen clases para definir, por ejemplo, cabeceras y cuerpo de mensajes en los ítems de una lista. En este caso con heading y aquí abajo context. Por supuesto, además, podemos hacer que un elemento esté activo o no, es decir, que esté como seleccionado, como pinchado. Por ejemplo, hacer que este de aquí esté activo. Hacer que esté deshabilitado con disable. O, como no, utilizar los helpers que nos van a dar los diferentes estados. Success, warning, etc. Un componente muy característico de Bootstrap, de hecho muchas páginas web lo incluyen, es el llamado Jumbotron. No es ni más ni menos que un rectángulo que se extiende ocupando el ancho del contenedor y que remarca muy claramente un contenido de la página. Para crearlo, simplemente envolvemos el bloque de código que queremos que aparezca dentro del Jumbotron dentro de un div al cual asignamos la clase Jumbotron. Voy a venir al header 1, a lo que pone hola componentes, y voy a añadirlo aquí.
Otro componente también muy característico, aunque probablemente no tanto como el Jumbotron, son los paneles. Básicamente son contenedores que están rodeados por un borde y que suelen contar con una cabecera, un pie y por supuesto con un contenido. Simplemente se crea un div con la clase panel en el que en su interior podemos colocar, aunque no de manera obligatoria, una cabecera, un body y un pie. Vamos a crear uno. Simplemente creamos un div con la clase panel y en su interior Por supuesto, como siempre, podemos aplicarles diferentes helpers que de hecho nos permitirán ver mucho mejor el panel. Con info lo tenemos de color azul. Voy a ponerle un warning. Primary, que tal vez es la forma más habitual de verlo en las diferentes webs. Otro de los elementos muy típicos de las páginas web son aquellos componentes que están relacionados con temas de paginación. Bootstrap, por lo que respecta a componentes sencillos, proporciona 3. El primero de ellos son los breadcrumbs, cuya traducción sería algo así como las migas de pan, aunque en el sentido de camino que nos indica dónde nos encontramos en la web, dentro de la jerarquía de la propia web. En el fondo no es ni más ni menos que una lista ordenada a la que se le aplica una clase, en este caso la clase breadcrumb, y en la que cada uno de los ítems indica la posición jerárquica de la página web. Vamos a insertarlo al principio. Dentro del contenedor creamos una lista, en este caso ordenada, donde dentro crearemos varios ítems. Normalmente esos ítems suelen ser enlaces, suelen ser referencias a la página que está por encima de la página actual. Normalmente, como digo, se ponen siempre referencias, salvo en la última, en la página actual, en la cual básicamente lo que se indica es la clase activa. Vamos a aplicar aquí la clase breadcrumb y vemos ya a la derecha que es a qué nos referíamos, ¿no? Se nos indica el camino que hay que recorrer para ubicarnos en la página actual. En este caso sería la página ejemplos y estaría colgando directamente del home de la página web. El otro componente es la paginación en sí, que es un componente que nos muestra páginas con acceso directo. Su creación es bastante similar a la que acabamos de ver, solo que en este caso asignando la clase de paginación. En este caso me voy al final para hacerla. Pongo justo antes de los scripts y creo una lista, en este caso desordenada, con enlaces a las diferentes páginas. Le asigno la clase, en este caso, pagination, y al elemento actual, al elemento en el que me encuentro, por ejemplo, la página 2, le puedo poner la clase de activa. Y como tercer componente de paginación tenemos lo que se llama el pager.
Su estructura es muy similar a las de antes, de hecho voy a utilizar esta misma para modificarla. En vez de paginación voy a poner pager. Voy a quitar dos de los elementos y los voy a ubicar delante y detrás. Podemos observar que en este caso lo que hace es crear una serie de botones, en este caso con esquinas redondeadas, ubicados en ambos extremos del contenedor, cuya función debería ser ir a la página previa o a la página siguiente. De hecho, aquí casi mejor. Quedaría algo así. Por último, aunque realmente hay más componentes, Bootstrap nos proporciona un componente media. Este componente está pensado para que en su interior se puedan albergar diferentes contenidos que incluyen algún tipo de imagen asociada al texto. Su uso consiste en crear un contenedor a que se le asigne la clase media y posteriormente dos bloques. El primero, donde se colocará la imagen y que tendrá como clase asociada una que definirá la ubicación de la imagen con respecto al contenido, ya sea a la izquierda o a la derecha. Y otro contenedor al cual le asignaremos la clase MediaBody, en la que en su interior estará tanto la cabecera como el texto relacionado con el contenido. Vamos a verlo con un ejemplo que es como mejor se ve. Vamos a colocarlo en este caso aquí arriba. Y como digo, un componente es el media. Y en su interior colocaremos dos bloques. El primero, que va a ser donde va a estar incluida la imagen, y al que le asignaremos una clase que indicará en qué posición va a estar con respecto al texto. En este caso lo vamos a colocar a la izquierda. Y otra que va a tener asociada la clase body, MediaBody, mejor dicho, y que en su interior colocaremos tanto una cabecera como un texto. Aquí más que un div vamos a poner una cabecera que quedará mejor. Y vamos a incorporar aquí la imagen del media. En este caso, el logo grande, y le vamos a asignar la clase media object. A la derecha vemos el resultado y podemos hacer que esta imagen que tenemos aquí, que aparece en este caso a la izquierda, aparezca a la derecha, simplemente cambiando el media left por media right, y además posicionarla verticalmente. En este caso tenemos muy poco texto, la descripción es muy pequeña, pero pudiera ser que fuera mucho más grande, de manera que ocupara más espacio de lo que es el ancho de la foto. Y esa foto podría, por lo tanto, estar alineada superiormente, como está en este caso, en la mitad o inferiormente. Para ello, únicamente aquí pondríamos otra clase, como es el media middle, para decirle que tiene que estar centrada, o el median button, para decirle que tiene que estar en la parte inferior.